Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La noche sorprendió a todos los seguidores de la serie Sareb con un detalle inesperado. Cenk Torun compartió en sus redes sociales un mensaje breve, pero lleno de misterio. De ahora, todo es diferente. El texto, sencillo en apariencia, generó de inmediato una ola de interpretaciones. Las reacciones no se hicieron esperar. En pocos minutos, el comentario comenzó a circular con fuerza. Y la atención de los fans se centró en el trasfondo de esas palabras. La intriga creció aún más cuando, casi al mismo tiempo, Mahasin Meravet escribió en sus propias redes: a veces, el cambio es bueno. La cercanía en el horario de las publicaciones no pasó desapercibida. Muchos usuarios asociaron ambos mensajes como parte de una misma historia. El contraste entre la brevedad de Cenk y la reflexión de Mahasin captó la atención. Era inevitable leerlos como piezas de un mismo rompecabezas. El interés se disparó de inmediato. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías. Algunos interpretaron los mensajes como un signo claro de reconciliación. Otros afirmaron que se trataba del inicio de una nueva etapa, posiblemente juntos. Cada palabra se analizaba con detalle. Los seguidores buscaban coincidencias y significados ocultos. La conversación se volvió tendencia en pocas horas. El mensaje de Cenk, con su tono enigmático, fue percibido como un cambio de página. Sus seguidores más fieles lo tomaron como una declaración indirecta. Algunos incluso aseguraron que reflejaba un giro en su vida personal. El simple hecho de escribirlo en la noche le dio un aire aún más emotivo. El momento en que apareció en pantalla multiplicó el impacto. Las emociones se mezclaron con la curiosidad. Por otro lado, las palabras de Mahasin fueron interpretadas como un complemento perfecto. A veces el cambio es bueno. Sonó como una respuesta, una confirmación o un eco de lo dicho por Cenk. La conexión entre ambos parecía evidente. Muchos fans lo leyeron como un diálogo público disfrazado de mensajes independientes. El resultado fue una ola de especulaciones. Y las conjeturas no tardaron en crecer. El hecho de que ambos mensajes fueran tan breves alimentó la imaginación del público. Cuando no hay detalles, todo se convierte en materia de interpretación. Los seguidores buscaban pistas en los tiempos de publicación, en las palabras escogidas y hasta en los emojis. Cada detalle se volvía significativo. La atención se concentró en la coincidencia temporal. Fue suficiente para encender un debate masivo. Los comentarios debajo de las publicaciones se multiplicaron a gran velocidad. Miles de personas expresaron su opinión. Algunos pedían una aclaración directa. Otros preferían disfrutar del misterio. La interacción fue tan intensa que ambos mensajes se volvieron virales en cuestión de horas. El eco alcanzó a medios digitales y programas de entretenimiento. El tema se instaló en la conversación pública. El contraste entre los seguidores fue evidente. Para un grupo, se trataba del regreso de una relación que parecía haberse enfriado. Para otros, era el inicio de un capítulo completamente nuevo, con un futuro por descubrir. Ambos bandos defendían con pasión sus teorías. La falta de confirmación oficial solo aumentaba la tensión. El silencio de los protagonistas se convirtió en parte del espectáculo. Los expertos en redes sociales señalaron que el impacto radicaba en la ambigüedad. Un mensaje abierto a interpretaciones genera más atención que una declaración directa. En este caso, tanto Cenk como Mahasin lograron exactamente eso. Con apenas unas palabras, pusieron a hablar a miles de personas. La estrategia, intencional o no, resultó sumamente efectiva. La intriga fue el ingrediente clave. Dentro de los comentarios,
Algunos seguidores optaron por mensajes de apoyo. Aplaudían lo que entendían como un nuevo comienzo. Deseaban lo mejor para ambos, en lo personal y en lo profesional. La emoción se notaba en cada línea escrita. La empatía de los fans creaba un clima de complicidad. Era como si acompañaran a los actores en ese supuesto proceso de cambio. Otros, en cambio, adoptaron un tono más crítico. Consideraban que jugar con mensajes ambiguos solo alimentaba rumores innecesarios. Pedían mayor claridad para no confundir al público. Sin embargo, estas voces eran minoría frente al entusiasmo general. La mayoría prefería el enigma. El misterio mantenía viva la atención. Y eso parecía suficiente para los seguidores. Los analistas del espectáculo destacaron la sincronía en la publicación. La cercanía temporal no parecía una casualidad. Ambos mensajes fueron compartidos con apenas minutos de diferencia. Esa coincidencia reforzó la idea de una conexión directa. Fue el detalle que más comentarios generó. Y se convirtió en el núcleo de la conversación. El horario nocturno también fue un factor interesante. Las publicaciones realizadas de noche suelen tener un impacto diferente. Se perciben como más íntimas y personales. Eso aumentó la sensación de autenticidad. Los fans interpretaron el momento como una confesión emocional. Y ese efecto multiplicó la tensión. El misterio se mantuvo intacto durante toda la jornada siguiente. Ninguno de los dos decidió hacer aclaraciones. El silencio reforzó la especulación. La ausencia de respuesta se convirtió en un estímulo más para el público. Cada hora que pasaba sin explicaciones aumentaba el interés. La expectativa alcanzó niveles muy altos. La conexión entre ambos actores siempre ha despertado curiosidad. Sus gestos, declaraciones y actitudes son objeto de análisis constante. En esta ocasión, los mensajes parecían encajar como piezas de un puzzle. La coincidencia era demasiado evidente para ignorarla. Y el público no dejó pasar la oportunidad. El rumor volvió a ganar fuerza. Los programas de televisión dedicados al entretenimiento no tardaron en abordar el tema. Los panelistas debatieron sobre los mensajes y sus posibles significados. Cada palabra fue analizada en detalle. Algunos defendieron la teoría de la reconciliación. Otros insistieron en la idea de una nueva etapa. El debate se extendió en múltiples plataformas. Las imágenes de los mensajes circularon como capturas de pantalla en todas las redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook se llenaron de comparaciones. Los usuarios unían ambas frases en un mismo diseño gráfico. La creatividad de los seguidores multiplicó la difusión. Cada publicación se convertía en un nuevo disparador de conversación. El fenómeno tomó vida propia. La frase "o ahora todo es diferente" adquirió un tono simbólico. Para muchos, representaba un cierre y un comienzo al mismo tiempo. Una línea que dejaba atrás el pasado. Una declaración de transformación personal. El peso de las palabras iba más allá de lo inmediato. Y los fans se aferraron a ese simbolismo. Por su parte, a veces el cambio es bueno fue interpretada como una reflexión positiva. Un recordatorio de que los giros inesperados también traen oportunidades. Para quienes siguen de cerca la vida de Mahasin, fue una frase coherente con su estilo. Su tono optimista generó aún más empatía. El mensaje se convirtió en un lema compartido. Y se repitió miles de veces en comentarios. El poder de las redes sociales quedó en evidencia una vez más. Dos frases breves lograron captar la atención de miles de personas. La inmediatez de la interacción amplificó el impacto. Lo que en otro contexto sería un detalle mínimo, aquí se transformó en un fenómeno. El alcance fue internacional. Y la repercusión, incalculable. El público sigue a la espera de un gesto más. Alguna fotografía, una aparición conjunta o una declaración clara. Mientras tanto, el misterio mantiene viva la atención. El interés no disminuye, al contrario, aumenta.
Cada día se esperan nuevas señales. Y cada silencio refuerza la expectativa. El impacto emocional también fue evidente entre los seguidores más fieles. Algunos compartieron sus propias experiencias de cambio y reconciliación. Los mensajes de los actores sirvieron de inspiración personal. Se generó un clima de identificación colectiva. Los fans sentían que también eran parte de esa historia. La conexión emocional trascendió la pantalla. La interpretación sobre reconciliación fue la más popular. La mayoría de los comentarios celebraba esa posibilidad. El público lleva tiempo deseando verlos juntos en una etapa estable. Los mensajes parecían abrir esa puerta. El entusiasmo se reflejaba en cada publicación. El optimismo dominó el ambiente. Otros preferían una lectura más simbólica. Para ellos, no se trataba necesariamente de una relación amorosa. Más bien, era una señal de crecimiento personal. Un cambio positivo en la vida de ambos actores. Esa visión también generó apoyo y comprensión. La diversidad de interpretaciones enriqueció la conversación. La falta de confirmación mantiene la historia en suspenso. La intriga se convierte en la herramienta más poderosa para mantener viva la atención. Mientras no hay respuestas claras, las teorías seguirán creciendo. Y eso garantiza que el tema siga siendo tendencia. La estrategia del silencio resulta efectiva. El misterio continúa siendo protagonista. Con cada nueva hora los seguidores regresan a revisar los perfiles de los actores. Buscan más pistas, más mensajes, más señales. La expectativa se renueva constantemente. La curiosidad no se apaga. Y cada día se espera un nuevo giro. La historia está lejos de terminar. Lo cierto es que con solo 2 frases, Zeng y Mahasin lograron lo que pocos consiguen. Captaron la atención masiva. Mantuvieron en vilo a miles de personas. Generaron debates en múltiples plataformas. Y lograron que su relación, real o simbólica, ocupara el centro de la conversación. Todo con la fuerza de un mensaje. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.